Bienvenidos una semana más a este vuestro programa, Palabras Mayores. Una ventana que abre tanto Canal 11 La Palma como Canal 4 Tenerife para darnos este lugar semanalmente en el que hablamos con los verdaderos protagonistas de toda una vida. En el programa de hoy, un programa especial para mí, como no, tenemos a Concepción Marín Chinea. Bueno, probablemente como todos la conocéis y como la he conocido yo de toda la vida, Doña Concha. Doña Concha. Buenos días. Buenos días. Me explicaba antes, fuera de cámara, de dónde venía su nombre y cómo empezaba la vida de Doña Concha. Una figura que nosotros conocemos como, personalmente quiero decírselo, Doña Concha, porque creo que es de recibo que yo lo haga. Usted ha sido la persona, Doña Concha, fue profesora mía y fue la persona que hizo que yo me enamorara de la literatura. Agradecida, muy bien. Pues a mí también me gusta la literatura. Me gusta la literatura. Y así lo transmitió usted en su clase. Y así lo transmití a los alumnos. Había un chico llamado, que el padre representaba los recauchutados arriba, donde hoy hay, allí al doblar para el instituto, ahí estaba Pedro. Y a un hijo que se llamaba Jacob, y a otro que es Daniel, que era hijo de otro, de una exalumna y un exalumno, les dije, vais a hacer un artículo, me inventen lo que queréis hacer, y me hicieron La Fuente del Trocadero, como el día que de su inauguración, hacía ya un siglo, la gente con sus cubos a recoger el agua, y resultó, esos chicos hicieron periodismo después en Madrid, o sea que les gustaba la literatura, y así tuve muchos chicos. Después otro tal Idafi, que ganó un concurso literario en el instituto y publicó todo en el periódico. O sea que yo animaba a los chicos a que colaboraran. ¿De dónde viene Doña Concha? Permítame que la llame Doña Concha, sí, es como la he llamado siempre. Sí. Doña Concha Marín Chinea. ¿Cómo es el empezar de la historia de Doña Concha? Bueno, yo llegué al atardecer del 7 de octubre de 1958 en una guagua perrera que la llamaba La Cucaracha. Llegué al atardecer entre dos luces. Llegamos mi padre y yo. Vine acompañada de él, él me acompañó y después se marchó otra vez para La Gomera. Y fuimos al bar Calleja a tomar algo, porque cogimos primero el Correillo, La Palma, desde La Gomera hasta Santa Cruz de La Palma, y después una guagua perrera, La Cucaracha, desde Santa Cruz de La Palma, pasando por Fuencaliente, porque había que recorrer todo el sur, este, sur y llegar hasta el oeste, en una guagua perrera que le llamaban La Cucaracha. Y cuando paraba, para después arrancar otra vez, decía Barroso, que ya murió, paz descanse, decía, arreempuja Bastiana. Y yo decía, ¿qué quiere decir? Ese reempuja que Bastiana. Parece que hubo aquí un señor que lo llamaron el Cojo de las Lirias, que quiso hacer una avioneta. Quiso hacer una avioneta y cuando ya la tuvo preparada, le dijo a la mujer, reempuja Bastiana, que ese era el nombre de la mujer. Doña Concha viene de la isla Colombina. Sí. Yo soy mezcla de castellano y guanche. Guanche Chinea y Marín de Murcia. Mi bisabuelo vino de Murcia. Se casó y después mi bisabuela vino para aquí y aquí se establecieron. Yo después vine a La Palma porque el destino me tenía destinada aquí. ¿Le tenía destinada? ¿Usted se imaginaba que vendría a La Palma? No. Lo que pasa que había un vecino que recibía ¿cómo se llama eso? Un programa de la fiesta de la patrona, y yo siempre se lo daba a mi padre para que lo mirara. Y decía, me gustaría llegar a esta tierra. Sí. Me gustaría llegar a esta tierra, pero nunca pensé que llegaría. Y mira por dónde me llamó don Pepe Laver para ir a trabajar a su academia. Y así fue. Así empezó toda la historia. Así empezó toda mi historia. Y así estuve. Pues las infraestructuras que había en aquella época no se parecen nada con estas, porque no había sino la clínica de don Alberto el médico y la clínica de los Dos Pinos. Una era de don Pedro Hernández Torres y de otros más, y la otra era de don Alberto. No había más. Yo tuve a mis 4 hijos en los Dos Pinos
y otras lo tuvieron en casa Don Adelto. Yo no sabía que existía clínica en Los Dos Pinos. Sí, no lo supe. Sí, había un médico forense que también colaboraba ahí gracias a eso, porque no había clínica, no había nada, sino las mujeres que daban a luz en sus casas, cosa que yo nunca me atreví, que me acuerdo que cuando mi marido iba a dar a luz, dice, no, vamos para la clínica, porque yo... vamos para la clínica, y así era aquí la vida. Las calles. Recuerda esas fotos, esas imágenes que le pueden venir a la mente de esa época de los llanos, de la isla de La Palma. La doctor Fleming la faltaron estando yo aquí, y le dijeron a don Marino, las autoridades, que pidiera permiso al pueblo. ¿Sí? Sí, que pidiera, porque entonces los domingos no se podía trabajar, y entonces la hicieron el domingo porque se acercaba la patrona y había que tener la calle asfaltada, pero estaba esa sin asfaltar, la Enrique Medero sin asfaltar. Después, donde hoy está la doctor Fleming y donde está la plaza que llaman de Juan Pablo II, eso eran fincas, y para ir al cementerio salía de la iglesia y se cogía aquel callejoncito hasta llegar al cementerio. No había más. Después la calle Calvo Sotelo, que es la que existe hoy, y la calle donde Calvo Sotelo, sí. Y después la Fernández Tañez fue posterior. ¿Entiendes? O sea que las infraestructuras eran muy pocas. Las infraestructuras eran pobres, incluso también me imagino que la fotografía social también era diferente. También. Tanto en política como en todo. No, entonces política no había. Bueno. Porque estaba Franco. Estaba Franco y tú verás. Y después, pues claro, en el 1970 se abrió el instituto. Eso ya supuso una democratización de la enseñanza. ¿Usted recuerda, perdóneme doña Concha, usted recuerda ese primer día en el que usted se plantó delante de sus alumnos y dijo, soy y vamos? Sí, porque don Eusebio Barreto, que era el alcalde que estaba entonces en Los Llanos, nos prestó el salón de actos para reunirnos los profesores, que el director era don Antonio García Cuadrado, el que iba a ser, que tenía 27 años. Y después pues fuimos allí, después ya a buscar gente, porque no tenía cabida sino para 200 alumnos, 200. Y después don Eusebio Barreto Lorenzo, ¿qué hizo? Buscó la forma de que todo el valle mandaran los padres a sus hijos a estudiar. Y se reunieron 1000 alumnos, 1000. Y se hicieron 3 turnos, mañana, tarde y noche. A mí, como tenía mis hijos pequeños, no me perdonaron de no trabajar por la noche, sino mañana y tarde. Después, pues las infraestructuras en el instituto malísimas. Malísimas, porque no había... Malísimas, pero acorde con la época. Con la época, claro. No había puerta para cerrar la portada, no sé. Los alumnos que querían se fugaban. Y detrás de ellos iba Antonio García Cuadrado por toda la carretera a buscarlos, como a buscar a las ovejas descarriadas. Que eso también ocurría luego, hoy día también ocurre. Sí, pero hoy cierran la puerta. Y entonces no había para cerrarla. Eso se fue haciendo poco a poco. Después los que iban con la fruta al puerto a embarcarla, venían cargados de pupitres, mesas, sillas, de todo, pizarra, y así, ¿quiénes lo hacían? Pues todos los exportadores de plátano colaboraron para aquel pueblo, y se llegó a reunir 1000 alumnos. 1000 alumnos, esto ya supuso un cambio. Ahora hay que reconocer que don Pepe Laver tuvo también bastante, mérito, de que por poco dinero muchos alumnos hicieron los estudios en la academia y luego iban a Santa Cruz de la Palma a matricularse, a examinarse. Doña Concha, yo también quiero que usted me ayude a imaginarme la época, las aulas de la época. ¿Usted me las describiría? Sí, eran sillas de tijera que nos las facilitó
el ayuntamiento nos prestó, hasta que después ya nos fueron llegando sillas, porque me acuerdo de una chica, hermana de mi nuera, que tenía 17 años y iba a ser diabética, y se llenaba tanto la silla de tijera que las protuberancias venían por los lados. Y también viví la época el final de la dictadura. Eso fue duro. ¿Sí? Incertidumbre, sobre todo. Incertidumbre, y los alumnos rebeldía, porque ya no soportaban. Hubo un señor que compró un coche SEA 1430, como el primero que yo compré, y lo puso fuera, y lo llamaban Jerónimo. Era valenciano, imagínate. Y entonces lo puso fuera, y era muy duro con los alumnos. ¿Qué fue lo que hicieron los alumnos? Se lo rayaron todo. Recién estrenado, se lo rayaron. ¿Qué hizo él? No hacer que no se inmutaba, y mandó a llamar a un pintor de coche para que se lo pintara otra vez. Me acuerdo que era de color blanco. Después había un legionario, seguidor de Franco, que amenazó a otro que era liberal, con una pistola, que lo mataba. Y estos enfrentamientos fueron frecuentes. Después otra vez, las comidas las hacían, ahí se hacían comidas. Yo no, porque como tenía mis hijos chicos, lo que hacía era terminar, irme a atenderlos a ellos. Y encargaron un cochino y lo asaron, y lo dejaron en donde era a la entrada. Yo no sé qué era, aquello era la capilla, estaba destinada para ser capilla, pero después se convirtió en sala de deporte. Pues se metieron los alumnos y cogieron medio cochino y se lo llevaron, y dejaron solo dejaron medio cochino. Y después fueron al padre de un novelista de aquí de Los Llanos, que se llama, Barreto, Luis León Barreto, y le cavaron unas huertas de papa y se hicieron la comida. Y ahí era así, hasta que ya después ya fuimos haciendo oposiciones, ya la gente fue entrando, porque el primer director fue uno legionario, uno seguidor de Franco llamado Benito. Y claro, la gente no lo quería, y los alumnos menos, porque los alumnos querían diálogo, y ellos no querían sino ordeno y mando. Fue tan... Ese momento de esa imagen de televisión que hemos visto todos, donde se comunica la muerte de Franco. Pues aquí se pasó de ella. ¿Sí? Se pasó, sí. Porque había uno que vive todavía, que se llamó Manolo Pereira, que cuando le dijeron si él era capaz de ir a Madrid a despedir a Franco, dice que no tenía corazón, porque no era capaz de llegar y ver a aquel caudillo de cuerpo presente. ¿Y en la enseñanza cómo se vivió ese momento? ¿Se deseaba esa...? Se deseaba, pero la gente no manifestaba nada, se callaba, pero después ya empezaron a pedir otro tipo de trato entre profesor y alumno. Porque siempre he sabido que una sociedad ignorante es la sociedad que alimenta la dictadura. La dictadura. Por eso decía Eusebio Barreto que los pueblos sin cultura están condenados al ostracismo. Y es verdad. Están condenados a estar encerrados en sí mismos. Por eso él quería una educación y un instituto para los... que estaba hecho, pero yo no sé por qué no se ponía en marcha. Y a nivel de la enseñanza de los estudiantes, ¿deseaban ese cambio social? Hubo quienes, más bien los profesores, los alumnos ya se manifestaban en, ¿qué te digo yo?, en no aceptar a la iglesia, en no aceptar muchas cosas.
pero manifestarse allí no se podía todavía, había que ir recibiendo las cosas poco a poco, porque uno que era contrario a Franco, Daniel, no me acuerdo cómo se llamaba él, ese estaba en Madrid, lo cogió en Madrid y nos lo contaba y dice, ahí todo el mundo callado. Yo me marché, estaba preparándose de la oposición, presentándose en las oposiciones y lo que querían era venir a ver cómo se arreglaba la situación sin llegar a unos extremos de pelear tú contra mí o yo contra ti. Porque ese mismo profesor que era de la Legión, cuando las primeras elecciones que se celebraron, él dijo que no iba, que no era demócrata. Y entonces tuvo que ir el que fue Huitremundo, no sé si lo ha oído nombrar, sí. Huitremundo, y estaba indignado porque que llegó allí y dice, mire, quiero votar. Y el otro tuvo que recogerle el carnet y aceptarle el voto y seguir, y se marchó riéndose. Pero tú no ves que era de los de Franco y sabían que tenían apoyo, entonces tenía que callarse, porque el otro era de sentido contrario socialista. ¿Y usted cómo vive ese cambio, tanto profesional como personalmente? Profesionalmente, a mí me pasó un caso extraño, que cuando empezamos a trabajar tardaron 6 meses en pagarnos. 6 meses para pagarnos lo que nos debía. Entonces tuvimos que pedir un préstamo al banco. Pero resulta que las compañeras mías podían hacer el préstamo porque eran solteras, pero yo, como era casada, tenía que firmar mi marido autorizándome el préstamo. Y yo decía, digo, tú no dices que eres como esta gente, ¿ahora qué quieres? Entonces se enfadó mucho. Digo, eso para que veas cómo era el régimen de Franco, que las mujeres casadas no podían votar, ni podían comerciar, ni tener cuentas en bancos, ni nada sin el permiso de los maridos. Eso me pasó a mí. Y una persona culta como usted, doña Concha, ¿cómo vivía eso? ¿Y qué hace? Tienes que resignarse. Resignarte y esperar que aquello tiene que cambiar. ¿Usted confiaba que aquella situación cambiaría, incluso viviéndola en primera persona? Sí. Yo sabía que aquello no podía seguir mucho tiempo. La mujer discriminada con respecto al hombre, beneficiar a las mujeres que cobraban una, ¿cómo se llama eso? Que te dan una pensión, no me sé, ¿cómo se llama eso? O sea, que te pagan a fin de mes 300 pesetas para que tú no trabajes, sino que te quedes en la casa atendiendo a los hijos. Como el subsidio, un subsidio se quedaba. Entonces a la mujer lo que querían era que no pidiera nada, ni reivindicaciones de ninguna clase, sino en la casa con los hijos y el marido a vivir del sueldo del marido. Claro, eso hacía que el hombre se considerara, ahí está el origen de todos estos machismos que hay y de estas matanzas y de todo esto. Ese hombre que no acepta que la mujer sea igual que él. La igualdad no la acepta. Y nosotros llegamos a pedir en el instituto que los sueldos fueran iguales para el hombre y para la mujer. Y sí, a nosotros nos lo concedieron así. Tienes tantos hijos, una ayuda familiar. Si tu marido la cobra, pues tú no la cobras. Pero igualdad de condiciones, y eso es lo que a nosotros nos pasó mucho tiempo. ¿Cómo fue esa diferencia en la educación, sobre todo? A la hora de dar la clase, me imagino que en la época de la dictadura era de una manera y luego se fueron abriendo. Claro, porque los alumnos tenían que estudiar el espíritu nacional que lo daba Manolo Pereira. Hasta después ya eso desapareció. Eso desapareció y entonces ya él tuvo que abandonar el instituto porque cobraba una cantidad pequeña, pero ya después eso no se explicaba en el centro, los alumnos no. Después llegó el problema con la iglesia, que hay alumnos que eso existe todavía, alumnos que estudian religión y alumnos que no estudian, pero ya ahí dentro de un margen de libertad, y eso es lo viví yo mucho en
en los llanos de Aridane, en la época en que empezó ya, después ya se estabilizó el instituto. Ya los profesores fueron siendo titulares, hicimos oposiciones, yo estuve en Las Palmas 25 días, después me fui 9 meses a La Gomera, donde yo había nacido, después estuve 2 años en Santa Cruz de La Palma y después vine y me establecí aquí. Pero para establecerme aquí tuve que permutar con un compañero, Paco Castro, que fue director del Instituto de Santa Cruz de La Palma. Y ya las cosas poco a poco se fueron estabilizando, la igualdad entre hombre y mujer, fuimos poco a poco consiguiéndola en todo, en los sueldos, y así llegamos hasta que ya tuve que irme a otro centro, y nosotras casi todos. Y este instituto se llenó con gente de la península, mucha gente de la península, que vinieron aquí en busca de trabajo. Se abrió un instituto, se admitió gente de todos los lugares, y había un señor que vino aquí, Martín Bautista, que yo no sé qué le pasaba a una oreja, iba siempre con la oreja tapada con un pañito negro. Y estuvo trabajando hasta que ya le dijeron, mire, presente un título y si no se queda en la calle. Y se quedó en la calle. Y llegó a estar en un piso que no lo podía pagar y ni podía comer. Después lo mandaron se reunieron gente aquí, trabajo, dinero, para mandarlo al hospital, y allí murió. Doña Concha, quiero viajar un poco más atrás. Sí. Usted me contaba que a lo largo de su vida tuvo una gran amiga. Sí, la madre de Amable Ángel, Nievita Acosta Muedo. Que la ayudó mucho. Muchísimo. La mejor amiga que yo tengo. Y desde ahora, si Amable me está oyendo, darle las gracias a él y a su madre, porque fue una excelente señora. Murió aquí y no me enteré, no pude ir al entierro porque no me comunicaron nada. Ya cuando yo me lo supe, ya faltaban pocas horas para llevarla para el entierro. Y me quedó muchísima pena. ¿Cómo le ayudó? Hablándome cómo era la familia de Juan, de mi marido, cómo era el padre, cómo era la madre, cómo eran las hermanas, cómo vivía, y eso me dio ánimo, porque claro, yo no me relacionaba con la familia de Juan, porque no tenía amistad con ella. A mí no me la presentó, sino que se marchó. Porque él se fue. Él se fue, él tenía ya el billete preparado. ¿A dónde fue? A Venezuela, a Caracas, y allí estuvo 7 años. ¿Y usted lo esperó 7 años? 7 años, 7 años, sin haberlo visto nunca. Sin haberlo visto nunca más, sino el día que lo conocí en una verbena de Santa Cecilia. ¿Lo conoció en la verbena? Espérate, pero lo peor del caso es que todo el mundo se me vino encima. Dijo, estás loca casarte con ese hombre, tú es un conquistador, un buscador de mujeres, no sé cuánto. Digo, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? ¿Pero usted lo conoció en esa verbena? Y después ya estuvo 2 días y a los 2 días se marchó. Y yo estaba viviendo donde hoy está, ¿cómo se llama en el Trocadero? Como el Spar, pero... El hipercentro. El hipercentro, ¿sí? Se llama, pues ahí vivía... Ahí estuve yo los primeros días y después de ahí ya pasé con ellos y estuve hasta que me casé. Y para yo casarme salí de ahí a la iglesia. Después de haber esperado 7 años. Pero yo quiero saber una cosa. ¿Lo conoce usted lo conoce en la verbena? Sí. A los 2 días se marcha. Sí. A Venezuela. A los 2 o 3 días, no te puedo especificar. Se marcha a Venezuela y usted lo espera durante 7 años. 7 años. Vuelve, pero volvió corriendo. Porque vi una mujer que lo venía persiguiendo. ¿Sí? Venía persiguiendo. Y yo decía, y cuando llegué, digo, yo me asusté, digo, y esto,
Y después me recibo una carta de la amiga, la madre Amable Ángel, que me mandó una carta desde Venezuela diciéndome que había tenido que salir porque lo iba persiguiendo, que quería que se uniera a ella. Digo, adiós, caramba, y él huyendo porque no quería casarse con ella. Y durante esos 7 años de espera, esa gran amiga la ayudó muchísimo también. Después ya se tuvo que marchar porque su marido estaba en Venezuela y claro, ya yo me quedé más sola. Y entonces recibo una carta donde me cuenta todo lo que había pasado. Y la ayuda, una cosa que me sorprendía que usted me contaba, la ayudó en la espera. Sí, en el sentido que esa me decía cómo eran las costumbres de esta familia, hablaba con la familia de ella cuando venían para los llanos a la fiesta de la patrona o venían los domingos por la tarde a pasear en los llanos, y entonces hablaba y me comunicaba y me mantenía, como se dice, el hálito, la llama, la mantuvo viva gracias a él. Buenísima, una señora encantadora. Él viene, usted recibe esa carta donde le cuentan la historia de se ha tenido que ir corriendo porque... Pero que atrás de él vino ella buscándolo. Vino buscándolo. Y entonces una noche estábamos en la fiesta de la laguna y estábamos la madre de él, la hermana, yo, y se aparece aquella una mujer. ¿Y quién es esta mujer? Y empieza con un lenguaje erótico y digo, ¿y esto? ¿Y esto qué? ¿En serio? Serio, en serio. Y digo, ¿y esto qué es, Dios mío? Yo miraba para la hermana y la hermana miraba para mí, que no sabíamos lo que pasaba. Pues es que lo fue a buscar a la laguna de que quería que se fuera con ella. Y él dice, estás loca, yo no me voy contigo. Y ahí cuando me vio a mí, está Silvia, la dentista del padre, un gran caballero, le dijo, ¿y Concha? Le dijo en el Monterrey, ¿y Concha? ¿Qué Concha ni Concha? Dice, ¿cómo que Concha ni Concha? ¿Quién ha estado esperando por él? Y ella empeñada hasta que Juan le dijo, dice, mira, vete porque yo no me voy a casar contigo, yo he venido huyendo, salí de allí, que yo contigo no... Y eso fue lo que lo salvó. Porque si él se llega a ir con ella, imagínate. Pero no, fue... Esas cosas que pasan. Peor fueron otros que eran casados y dejaron hijos y familias, montones, ¿sabes? Él iba soltero. Y volvió en busca suya. Volvió en busca mía y hasta que se murió, 40 y tantos años viviendo juntos. ¿Usted cree que eso ocurriría hoy? No. ¿La juventud de hoy aguanta 7 años? No, ninguno de ustedes aguantáis eso ya hoy. ¿Qué va? Eso es imposible. Fue una magia diferente, seguro. ¿Eh? Una magia diferente. Sí, no solo una magia, sino que es otra sociedad, es distinto. La mujer pues ve la vida de otra manera, no está dispuesta a esperar, quiere vivir su vida, cosa que me parece muy bien, porque en la vida el que quiere esperar, que espere, el que quiere eso, que cada uno tenga libertad de movimiento y viva como crea que debe vivir, y eso es lo que tiene la juventud hoy, que es más libre. ¿Doña Concha se casa? Vestida de novia. ¿Vestida de novia? Iba a casarme a las 7, me casé a las 8, porque había una misa de funeral de un hermano de don Ángel Capote, en paz descanse, que se había muerto en Cuba. No en Cuba, no, en Miami, porque ellos tuvieron que salir cuando Fidel Castro. Y con un traje de blonda, y en fin, ilusionada toda. Hombre, ha habido de todo, porque ¿qué pareja no tiene? Sí, siempre hay de todo, doña Concha. El que diga lo contrario miente. Hay que ser sincero, pero la esencia se mantuvo. Volviendo a la enseñanza, doña Concha, ¿recuerda anécdotas que nos quisiera contar a nosotros y que queden siempre grabadas en nuestras cámaras? Anécdotas de la enseñanza, cosas que usted diga, yo nunca olvidaré este momento. Pues la verdad que en este momento no me acuerdo. Alumnos, vivencias. Vamos a ver. Yo tuve una alumna, no sé si tú la oído, Ana San Blas.
novelista. Y un día llega y me dice, mira, ¿me vas a presentar la novela? Digo, ¿yo? ¿Yo? Dice, sí, tú me vas a presentar la novela. Digo, pero si yo nunca he presentado una novela. Digo, bueno. Dice, no, pues me la vas a presentar. Digo, bueno, pues imagínate tú cuando esta mujer me dice que yo tenía que presentar la novela y yo ni la había leído ni nada. Me puse a leer la novela con un empeño y la presenté y me quedé encantada. La verdad que te digo, porque me leí la novela y hice todo lo que había que hacerlo para que ella diera a conocer su novela a los que estaban allí reunidos. Y fue un éxito, la verdad. ¿Cómo se siente usted al ver que alumnos suyos que han aprendido con usted, que han sabido amar la literatura, como fue mi caso, y luego usted se ve en la situación de presentar una novela de su alumno? Hombre, es un triunfo primero para el alumno, que ya era una compañera, y después para ti que has influido algo en esa persona para que ella después siga escribiendo. Y escribiera, porque después hizo otra novela, que cuando llegué, la presentó Luis León Barreto. Y yo sabía que esa novela a mí me disgustó mucho, porque vi que la novela no fue bien presentada. Yo solo dije a las personas de que tenía que haber habido más empeño. Y entonces, ¿qué hice yo? Me llené de perrera y me leí la novela. Era otra novela, era un tocho de libro así, que lo publicó Al Norte del Corazón. Y bueno, yo tengo que buscar la manera de esta chica. Y entonces, ¿qué hice? La leí, oh Dios, yo sola. Y hice una especie de introducción, donde decía por qué la novela no era tan fácil de leer, porque la novela empezaba por el final, lo que se llamaba in extrema res, que la muerte, entonces cito la novela, cito la novela de que el personaje ya está muerto, y entonces, ¿cómo era? Y que la muerte le había producido un cuadrilátero amoroso. ¿Y qué quería decir eso? Que 4 mujeres se disputaban el mismo hombre, que representaba a cada mujer una esquina de la figura. Y por ahí seguí, yo la publiqué en el periódico del instituto. No sé si la novela la leyeron nuevamente o la entendieron, pero yo hice eso, que pude. Sí. Se me fue pero yo hice lo posible para que la novela fuera entendida. Y ella estaba ya muerta. Y eso a mí me dolió bastante. Pero bueno, la novela se dio a conocer. Era Al Norte del Corazón y la leí toda, las 2. Y las presenté, lo que me llenó de satisfacción por ella, que estaba ya muerta. Porque usted fue nuestra profesora de muchísimos que se encuentran en la misma situación que yo, sí, de vocación. Sí, eso sí me gusta, eso sí te lo puedo decir. Cuando me retiré, yo me retiré a los 70 años, cosa que ahora parece que no se puede hacer, porque otros compañeros han tenido que retirar a los 65. Fue algo, perdóneme que le interrumpe, doña Concha, fue algo que a mí siempre me llamó la atención desde alumno. Cuando yo estudié y usted me dio clase, fue ese momento en el que usted continuó con la enseñanza. Claro, que yo pasé de los 65 hasta los 70. ¿Y qué te estaba yo diciendo? Que fue profesora de vocación, hablábamos. De vocación, sí. ¿Qué te iba a decir? Y había una chica que se llama Silvia González, una chica buenísima, extraordinaria, la tenía en COU. Y yo sabía que aquella chica iba a hacer arquitectura, y la hizo arquitectura.
Y yo digo, yo tengo que preparar a estos chicos lo mejor posible. Y a mí eso eran los días que yo tenía del curso, porque ya me venía una compañera a sustituir. Y yo se lo dejé todo hecho. Y llega el padre de la chica que yo te he dicho que es arquitecta y dijo, usted se ha retirado por la puerta grande. Digo, me ha dado una satisfacción, porque la chica otra, mi sustituta, cuando llegó, dice, se quejaba una profesora, compañera, de que no le habían hecho las cosas, no le habían dejado mucho trabajo por hacer. Y yo le dejé todo hecho. Y cuando la chica llegó, dice, pues a mí me lo dejó todo hecho y yo no tengo nada que hacer. ¿Por qué me habrá hecho eso? Y se lo hice porque yo quería que las chicas que iban a estudiar a la universidad fueran bien preparadas. Y lo conseguí. Porque la chica, la otra, siguió mi ejemplo y preparó inmejorablemente a los alumnos. Buenísima, es una buena compañera. ¿Por qué doña Concha se dedicó a la enseñanza? Por mi padre. Porque cuando yo terminé el bachillerato, yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Y mi padre, que por cierto, tú ves aquella cajita que está allí, pues ahí había todo lo que él escribió, porque la primera imprenta que hubo en La Gomera la tuvo él. Él fue a Cuba y en Cuba le cogió la moratoria y vino. Y él era aficionado a escribir sonetos y a escribir textos, que ahora hay un chico que es el cronista oficial que quiere publicarlo. La imprenta en Canarias. Y yo le facilité todo el material. Y él fue el que me dijo que fuera a estudiar literatura a La Laguna. ¿Usted sentía alguna inquietud en particular por la literatura o simplemente se dejó aconsejar por...? No, desde que estaba en la academia de La Gomera, de los profesores hicieron un concurso y a mí me dejaron, a mí me tocó el tercero, que era la primera por orden de lista. Después el otro era... los otros dos, primero y segundo premio. Eso fue lo primero que yo conseguí y que me gustaba la literatura, mucho. Me gustaba, la verdad que eso es así. ¿Y decidió formarse en ello? Y después, el instituto, tú sabes que tiene un periódico. Y un día me dice un compañero, publica tal cosa. Y publiqué un artículo que se titulaba Pasado y Presente del Eusebio Barreto Lorenzo. Ese fue lo primero que publiqué. Y a partir de ahí publiqué como unos 20 artículos. Ya después me marché y la directora me dijo que por qué no seguía, pero yo me encontraba ya desligada, ya estaba fuera del instituto. Y digo, ¿y ahora? Y ahora resulta que al morir mi esposo, pues yo tengo, y estar en una silla de ruedas, pues tengo más tiempo libre. Y he dado a mi hijo el mayor una serie de artículos para que los publique o bien en internet o donde él crea que lo publique, porque tú sabes que el Coalición Canaria está presenta una hoja volante, ¿no? Y yo le dije, en esa, si quiere, me publicas alguno, para no estar quieta y tener la mente ocupada. ¿Cuál ha sido, si es que lo hay, el secreto en la vida de doña Concha para que todavía a día de hoy siga teniendo esa memoria tan fantástica? Pues eso no lo sé yo, mi hijo. La verdad que yo misma estoy asustada, porque me acuerdo de todo. O sea, el pasado lo he hecho presente. Y eso no sé si es la cabeza, si es la medicación que me ha mandado un neuro. O leer tanto. O leer, eso sí es ¿Qué verdad. puede ser? Todo, de todo, pero leer bastante, ha influido bastante. ¿Quién fue el autor que conquistó a doña Concha? Hay un escritor que es ¿cómo se llama él? Que es peruano, que fue premio Nobel de Literatura. Porque a mí el que no me ha gustado mucho es que murió, que le dieron premio Nobel, que es colombiano, García Márquez. A mí García Márquez no me ha llenado nunca, me gustó más el otro.
¿Cómo se llama él? Crónica de una muerte anunciada fue un descubrimiento para mí. Crónica De una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Sí. Fue un descubrimiento para mí. Era de esos libros de obligada lectura. ¿Pero cuál era? A ver, ¿cómo es ese libro? Ya no me acuerdo. Empezaba por el final. Ah, ya. Había una muerte por ahí y empezaba por el final. Creo que fue la primera novela que yo pude leerme así. Ah, Crónica, sí, esa, sí. Ya. Para mí fue un descubrimiento en la literatura. Después a mí me gustó 100 años de soledad, ya tú ves, porque es una novela río. Una novela tan extensa que llega hasta una quinta generación. Esa también me gustó y que recoge todas las vivencias de su cultura, del campo, del pueblo donde él era. ¿Cómo se llamaba el pueblo? García Márquez. ¿Cómo se llama? Donde, no me acuerdo. Él le da un nombre a la tierra donde él nació y que reconoce todas esas vivencias. Todas. ¿Y quién fue ese escritor que a usted la conquistó? A mí. ¿Qué autor la conquistó a usted? A mí me gustó 100 años de soledad, porque es una novela muy extensa y que tiene... Hay un pasaje de esa novela que llama Remedios la Bella. Y esa Remedios la Bella era muy guapa. Y la casa donde vivían era una especie de restaurante donde iban a comer. Ese personaje nunca me he olvidado de él. Y ella... Parece que cuando tenía ansias de sexo despedía el olor como los Y un día se estaba bañando y él sube uno y él levanta una teja para verla desnuda. Y entonces le dice, mira, ten cuidado que te vas a caer. A mí aquella pasada de ella, de quedarse tan inmutable, sí, quieta, o sea, que no le preocupaba que la estuvieran mirando, dice, no, ten cuidado que te vas. Ella estaba más preocupada de que ese personaje me queda. Y después hay otra, El amor en tiempo del cólera, esa sí es verdad que es cruda, esa no me gustó a mí, porque es el sexo en un país tropical. ¿Cómo vivían? Es que yo me quedaba, digo, ¿será posible que todas sean así? Todas las relaciones sexuales en América. Pues por lo que veo parece que sí. Y digo, pues estas novelas no me encantan. Bueno, y teniendo la experiencia de aquella señora que venía buscando a su marido. Pues menos todavía. Menos todavía. Pues sí. ¿La enseñanza ha jugado el papel más importante en su vida? Sí, porque es muy bien, es muy bueno que tú veas alumnos de una cuarta o quinta en promoción o de sexta o séptima y usted me dio clase y yo tal vez ni sepa, no me acuerde ya del nombre, pero ese recuerdo que tienes y ese que te evocan tiempos pasados, eso para mí es maravilloso. Yo todavía voy caminando, usted me dio clase en tal lugar, tal año y con tales alumnos. Y entonces ya yo empiezo a recordar y ahí me viene la memoria. Y en eso puedo dar yo fe que fue verdad, porque en el momento en el que usted nos abre las puertas de su casa me recordaba. Y hace muchos años. No, y te lo dije, digo, yo te di clase, porque eso tengo también de que me acuerdo. Por memoria visual me acuerdo de los alumnos quienes yo te di clase y a veces digo hasta en qué grupo estaba. ¿Así fue? Pues así fue porque yo te dije que estaba. Así fue. ¿Cómo era el momento en el que doña Concha decía, bueno, empieza el día de trabajo, me voy al aula y empiezo a transmitir mis conocimientos? Hombre, eso es maravilloso. Y después, mira, a mí me pasó una vez con una chica que hoy trabaja en el ayuntamiento. Y yo se lo he dicho, del Ayuntamiento de Los Llanos. Yo entraba a la tercera planta, tú tendrás que acordarte, la última. Y te voy a contar después otra. Y llego, y todavía sin poner los libros encima de la mesa, siento un golpe seco. Lo que pasó. Entonces miro, levanto, y yo estaba en la tarima. Y dice, ¿qué era? Que un compañero le quitó la silla a otra compañera y la tiró al suelo. Yo me quedé
que nada, no movía palabra. Y yo digo, ya le partió la columna, digo, algo le pasó. Cuando yo veo que la chica se levanta por su propio pie, aquello fue como yo no sé, como un bálsamo que me cayó. Y dije, si a este chico le pasa, si a esta chica le pasa algo, más menudo trastorno tengo yo aquí, porque yo no hacía sino entrar, todavía sin sentarme. Digo, eso sí es verdad que fue, que tenías que estar con mucho cuidado, porque los alumnos cometían, qué sé yo, torpezas, porque son niños y son problemas. ¿Y siempre las cometieron o se notaba diferencia entre anteriores generaciones y las nuevas generaciones a las que usted le dio clase? No, en las anteriores no había eso, Donde yo empecé a... ¿Qué va? Los alumnos, el respeto debería entonces, pero que ahí... Y después es uno que no voy a citar el partido político, iba como cabeza de lista por un partido que no voy a decir cuál es, a las elecciones, una de estas elecciones que se celebraron aquí en los Llanos de Aridane. Digo, jolín, encima eso. Porque doña Concha también, aún a pesar de ser una amante de la literatura y una maestra inigualable, también ha sentido mucha inquietud por la política. No tanto, yo no me quise meter en política, no. Pero siempre ha tenido esa... yo llegué, me acuerdo de eso, yo llegué aquí a la puerta de casa y se me presentaron dos personas, dos hombres, que decían que si yo iba a misa tenía que ser de tal partido. Digo, jolín, ya te están asignando que eres de tal partido porque vas a misa. Bueno, pues vamos a ir. Entonces yo digo, mira, yo quiero pensarlo. Pues no me dieron tiempo. Y cuando yo me vi en la política, digo, yo tengo que salir de aquí porque yo no me quiero meter en política. Yo quiero vivir la vida que yo había llevado siempre. Y mandé una carta con el carnet diciendo que por motivos personales me retiraba. Y yo tuve dos motivos. Una, que mi hijo había entrado en Coalición Canaria. Y otra, que yo no quería ni traicionar a uno ni a ninguno. Y lo pasé mal. Después ya dije, no, política nada. Porque la política no me convence. ¿Se desilusionó de la política? Sí, no. O sea, yo tengo mis simpatías políticas. Como todo. Como todo. Pero comprometerme con un partido no. Ni con sino... entrar en un partido, y menos en los años que tengo, yo ya, en una silla de ruedas, ¿qué voy a hacer yo ya? ¿Veía usted diferencias, doña Concha, en su infancia, adolescencia, una vez que ya fue profesional de la enseñanza, diferencia entre usted y el resto de chicas que se dedicaban a lo mismo, o de profesores? Porque yo, desde aquí, viéndolo desde delante, sí, creo que habrían grandes diferencias entre usted y el resto de profesores. Sí, a mí me llamaban la licenciada. En aquella época me llamaban la licenciada porque no era frecuente, habíamos tres. Estaba mi compañera María del Carmen Galván Herrera, Herrera Monteverde, perdón, que el marido fue abogado. Estaba Yolanda Fernández, que era de La Breña, y estaba, pues no me acuerdo, estaba yo, y después estaba Juanita Brito, pero esta daba clase de religión. Y Isa Medero. Isa Medero el padre fue el que lleva el nombre de la calle Enrique Medero. Esta estuvo aquí un año, después se casó con un farmacéutico y se fue para Las Palmas. Pero yo lo que veía, más independencia entre una que trabajara y otra que no trabajaba. Porque la que no trabajaba tenía dependencia del marido o de los padres, y eso es lo más que yo agradecí a mi padre, que me haya promocionado de estudiar y de ser algo en la vida, y lo conseguí. Y lo consiguió. ¿Usted siempre fue una adelantada para su época? Por lo menos, no, más que adelantada, una mujer comprometida con lo que estaba haciendo, el trabajo. Y sacaba buenas notas, iba a un tribunal
de Santa Cruz de Tenerife. Yo era la única chica entre unos cuantos alumnos, compañeros, uno de ellos fue médico, otro abogado, otro cirujano, que estudiaban. La gente en la juventud no estudiaba, buscaban, buscar una pareja que tuviera dinero o que tuviera carrera para vivir sin hacer estudios. Pero eso a día de hoy sigue ocurriendo, a otros niveles, pero sigue ocurriendo. Sí, pero ya si lo hace es porque quiere, porque ya tiene centros donde estudiar y de hecho la mujer estudia. La mujer va a escuela de idioma, a instituto, a hacer cursos. ¿Entiendes? Que ya la mujer no es la mujer de antes que se espera que el marido le traiga todo. Pero y a lo que yo iba por lo de mujer adelantada también, doña Concha, es que cosas que se han desprendido de la conversación que estamos manteniendo es que aún en tiempos pasados usted siempre apostó por la libertad de la mujer. Yo sí. La libertad dentro de un orden, por supuesto. Yo soy partidaria de que si yo quiero tener una cuenta en el banco, ¿por qué tengo yo que poner a otra persona para que si yo la pongo, que es porque yo quiera, no porque tenga que hacerlo, por obligación? Y eso es lo que la mujer está buscando conseguir hoy, porque hoy todavía no creas que existe la libertad total para la mujer, y la prueba la tienes con las muertes que se están produciendo. Entonces eso tiene la mujer de hoy, tiene que luchar mucho, todavía tiene que luchar para mantener la igualdad. Doña Concha, a día de hoy, ¿se siente orgullosa de toda su carrera? Sí, yo sí, porque luché. Tenía 4 hijos, fui a Las Palmas, me presenté a unas oposiciones, después las aprobé, después cogí con 3 hijos, me fui a La Gomera. Ahí existía lo que llaman el viento alisio. La villa colombina está en un barranco, y entonces a mis hijos les atacaba a uno de ellos una alergia, que se asfixiaba. Y yo me mantuve, tuve que dejar a ese enfermo y irme, porque a mí me vino un nódulo en la garganta, ir a Tenerife. Mi marido, cuando vio que no llegué al hospital, que me fui al hospital, que desaparecí, que no me vio, no estaba en el hospital, pensó que yo me había tirado por el barco. Y yo digo, pero ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Cómo se te ocurrió pensar que yo me voy a quitar la vida con lo que yo tengo, el amor que yo siento en la vida? Porque no me vio. Porque no me vio, y este hombre estaba amargado. Hasta que yo después fui al hotel, a la residencia de Taburiente, y allí no encontré. Él estaba con lágrimas en los ojos del disgusto que tenía. Yo llevaba al más pequeño conmigo, y los otros 2 los dejé en La Gomera con unos vecinos. Y después el otro se lo dejé al padre. Por eso te digo que el que quiere sale adelante, aunque sea con dificultades. Porque una persona que quiso formarse de la época, usted no, porque su padre siempre me animó a seguir adelante. Yo recuerdo de estar en la universidad y despreciarme porque no tenía ropa, porque iba con poquita ropa, porque no había. Yo tenía que llevar conmigo las sábanas que tenía en la pensión, llevarlas para casa para dormir, porque no había más sábanas, no había. Era una época difícil, no había medios. Pero aún a pesar de haber vivido todo eso, ha sido una mujer luchadora. No, eso sí. Y que a día de hoy, eso sí, todavía, le voy a ser sincero, estoy sentado aquí al lado suyo y me da la sensación de que sigue siendo igual de luchadora. Sí, luchadora sí soy. Por lo menos tengo esta chica excelente que me atiende, y ella siempre me pregunta, ¿y hoy qué hacemos de comer? ¿Qué hacemos? Siempre ella, porque ella lo que dice, si tiene la cabeza bien, ¿por qué no la va a usar? Y efectivamente la uso. Ella hace las cosas porque yo ya no lo puedo hacer, pero ella cuenta conmigo para todo. Porque dice, ¿por qué no voy a contar si usted está bien de la cabeza? Doña Concha,
Antes de despedirme, quiero darle las gracias por habernos abierto su casa. La tenéis abierta todos los días que ustedes lo necesitan. Gracias por recibirme y gracias por haber visto más allá, por haberme ayudado a ver más allá de esa profesora, excelente profesora de literatura que yo tuve, de haber conocido a esa persona. Hoy día la he conocido, hoy día he visto que ha sido y sigue siendo una gran luchadora y le agradezco encarecidamente una vez más que me haya dado la oportunidad de conocerla. Muchas gracias. Y a todos vosotros también muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado del televisor, haber descubierto y haber vivido como yo he vivido, y espero que así se haya transmitido, las vivencias de doña Concha, profesora de todos nosotros y profesora al fin y al cabo de la vida. Les invitamos a que continuéis en la compañía de Canal 11 y Canal 4 Tenerife, porque Canal 11 es La Palma. Gracias.